Buenos días, estimados colegas, estimados amigos en Veracruz. Soy Anastasia y les saludo a todos desde Moscú, desde la agencia de noticias y radio Sputnik, situada, básicamente en el centro. Acá a mi lado está mi querido colega, responsable de emisiones en español de radio Sputnik en Moscú, Víctor Sukhov. Y hoy nosotros vamos a discutir un tema bien importante, la construcción del relato radiofónico, contenido de significado y creatividad, taller de análisis de los podcasts. Y me gustaría agradecer a todos los estudiantes y los profesores que nos han reunido a esa hora, bien temprana para México. Espero que les vaya a gustar todo y que disfruten la charla, el análisis y un rato con nosotros, un rato con Moscú. Y también, quisiera aprovechar la oportunidad de agradecer nuevamente a la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana y a la docente Rosy Lorena. Creo que está acá con nosotros, por desgracia no la veo, pero sí, acá está. Rosy, muy buenos días por allá. Un gusto saludarlos el día de hoy. Y sí, efectivamente, como bien lo señalas, un poquito temprano para nosotros aquí en México, pero muy a gusto de estar nuevamente con ustedes, de continuar con esta serie de charlas y conferencias que hemos tenido desde el semestre anterior. Agradecer la presencia de nuestros alumnos y compañeros de la facultad. Está por allí conectada la maestra María de Jesús Rojas Espinosa y un grupo muy nutrido de estudiantes que se han levantado muy temprano el día de hoy para estar presentes. También está conectada ya la doctora Patricia Aguirre Gamboa. Y nuestro enlace con ustedes, que ha sido el maestro Alfredo Reyes Gutiérrez, secretario de la facultad. Gracias a Víctor por su presencia, por estar en este panel que va a ser muy importante para los chicos porque han trabajado mucho con los podcasts. Entonces, esperemos que sea una retroalimentación significativa para todos. Muchas gracias por la presencia y bienvenidos a todos nuestros estudiantes y nuevamente es por este enlace y esta comunicación que tenemos con ustedes. Muchas gracias, Rosy, por las palabras tan lindas. En realidad para nosotros es un gusto ir acabando ese miércoles acá con ustedes. En realidad es un gusto enorme, un placer enorme, a pesar de que están bastante lejos de nosotros, pero sí, siempre al lado, parece que al lado. Me gustaría presentar a ustedes a mi querido colega Víctor Sukhov. Creo que unos de ustedes ya le conocen porque ya ha tomado parte en una de nuestras charlas. Sí. Y ya ha vuelto. Entonces, Víctor empezó la carrera de periodista en enero de 1983 en la redacción española de Radio Moscú Internacional, tras graduarse como filólogo romanista en la Facultad de Filología en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Comenzó como redactor de la correspondencia de los oyentes de España y editor de emisiones para España. Él aprendió varios géneros del periodismo radial, desde entrevistas y reportajes hasta presentación de programas de la problemática más variada. Después cursó estudios de posgrado de periodismo en la Universidad de La Habana, Cuba, y durante su carrera periodística dio cobertura a los eventos más variados, desde reuniones de los máximos directivos de Rusia con sus homólogos de los países americanos hasta eventos deportivos, culturales, musicales, exposiciones y muchos otros. Tras la disolución de la URSS y la transformación de Radio Moscú en La Voz de Rusia, hacía de reportero de la redacción de emisiones para Europa y América Latina, y desde que se registró la agencia Radio Sputnik, se encarga de preparar materiales informativos para el auditorio extranjero, desempeña como responsable de emisiones en español de Radio Sputnik desde Moscú. Chicos, entonces, como siempre, tienen la oportunidad única para hablar con un experto real en el ámbito de radio. O sea, por favor, que lo aprovechen. Y hoy sí tenemos una charla especial porque los estudiantes han preparado varios podcasts para nosotros, para nuestra agencia, para usted.
Y antes de que empecemos, bueno, 2 palabras sobre Sputnik. No sé, a ver, porque la hora es bastante temprana, no sé si alguien lo haya olvidado por alguna razón. No creo, pero quizás. Entonces, Sputnik es una agencia de noticias internacional con la sede en Moscú, con las delegaciones territoriales en todo el mundo. Desde Pekín hasta Montevideo, en América Latina tenemos 2 hubs, en Uruguay y ahora en México, y también, claro, si hablamos del mundo hispanohablante, en España. Nacimos en noviembre de 2014 y actualmente ofrecemos el contenido en más de 30 idiomas, si no me equivoco, en 32. Y los servicios de noticias también que tenemos funcionan 24 horas, funcionan en ruso, inglés, árabe, farsi, china y español, ¿cierto? Sí, correcto. Y acá estamos en el marco de nuestro proyecto especial Sputnik Pro, un proyecto internacional para los periodistas y los estudiantes jóvenes que se encargan de la comunicación y el periodismo. Y esperamos que en el marco de ese proyecto podamos intercambiarnos de la experiencia y de las opiniones. Bueno, mi último comentario por ahora y después empezamos. Chicos, por favor, como siempre, ya ustedes saben que para nosotros es muy importante mantener un diálogo. Bueno, en ese formato es un poquito difícil, pero siempre pueden y les pedimos que hagan las preguntas en el chat de grupo, porque acá está mi jefa, Asia Samoilova, y también nos va a coleccionar las preguntas y después pasárselas a mí, y después Víctor va a responderlas. Dale. Como siempre, saben que no tenemos restricciones, pueden preguntar todo lo que quieran, no sé, lo de podcast, seguramente, no sé, del clima en Moscú, acá estamos en otoño, disfrutamos del sol, pero de un poquito de viento. O sea, sí. Justo ahora para empezar, Víctor, estoy muy contenta de volver a ver a usted. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, yo quiero agradecer vuestro esfuerzo de levantarse a esta hora matutina tan temprana para México, para compartir con nosotros lo que tenemos que exponer en esta ocasión. Y segundo, ya me siento un poco incómodo, si no decir avergonzado, tras escuchar esta presentación de mi modesta figura, como si yo fuera candidato al premio Nobel, no sé, o Pulitzer por lo menos. Pero bueno, llegando al grano, digo, es un placer volver a estar con ustedes, estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana. Hoy me ofrecieron abordar el tema de la construcción del relato radiofónico, contenido de significado y creatividad. Se trata de taller de análisis de los podcasts. Bueno, para empezar, podcast es un fenómeno relativamente nuevo, ¿no? En realidad, yo lo percibo como, por ejemplo, si hablamos de nuestro caso, Sputnik Mundo, en la página web tenemos renglón de radio. Si uno pincha esta casilla, se abren todos los programas que hacemos y que colgamos como podcast. O sea, cada historia aparte tiene su sitio en la sección correspondiente, se puede abrir una anotación del texto, escuchar el audio, o sea, para mí ese es podcast. Y además se permite, digamos, dejar las impresiones de los oyentes, de los visitantes de esta sección, de esta página en este caso, poniendo si le gusta o no le gusta, dejar su comentario, así por el estilo. A ver si me equivoco. Yo lo percibo por lo menos así, como un archivo que permite en cualquier momento ir a cualquiera de los artículos o de los materiales ahí expuestos para refrescarlo o para volver a escucharlo. Entonces, hablando de la construcción del relato radiofónico, bueno, yo empezaría diciendo que eso depende de muchos factores. Antes que nada, depende, digamos, del temario. Si se trata de un espacio informativo es una cosa, si se trata de un espacio político es otro formato, economía, arte, deporte, etcétera, etcétera. O sea, digamos, el temario mismo ya determina en qué formato se va a presentar uno y otro programa de radio. Y también depende de otros factores como, por ejemplo, la duración programada. Si se trata de un espacio de 2 minutos, eso obliga, digamos, a seguir ciertas normas. Si se trata de un espacio más largo, ya el formato es más libre, permite hacer más cosas. Y además, y si hablamos luego de la creatividad, depende de las fuerzas con que cuenta la tarea planteada.
Me refiero a las personas que van a realizar este proyecto. ¿Quiénes son? ¿Cuántas son? ¿De qué medios disponen? Me refiero al estudio y los equipos técnicos. Si tienen un buen director artístico, un sonorista, un arreglista. O sea, todo esto es un conjunto de factores que permite, por un lado, crear una obra que realmente merece pasar a los archivos y ser, digamos, presentada con orgullo, como un fruto de un trabajo bien hecho por un equipo de profesionales, o simplemente se trata de un trabajo rutinario que se transmite y ya se olvida. Entonces, bueno, yo podría contar muchas cosas, pero en esta ocasión yo realmente me siento muy agradecido porque tuve la oportunidad, aunque escucharlo una sola vez, los 6 podcasts que me proporcionó Anastasia son cosas diferentes, tanto por la temática como por la forma de presentación, pero para mí ha sido una experiencia muy interesante y yo, no sé si les parece oportuno, yo empezaría, digamos, con un breve análisis de cada uno de esos 6 podcasts que pude escuchar. Para mí sigue siendo una gran interrogante. ¿Dónde fueron grabadas estas historias radiales? Porque tienen, si nos referimos a la calidad del sonido, tienen, digamos, son cosas bien distintas y bien diferentes. Se nota que algunas cosas están grabadas casi en los estudios por la buena calidad del sonido. Otro podcast a mí me parece que fue grabado desde sitios distintos, porque la calidad del sonido me convencía de que eran sitios distintos que ofrecían condiciones distintas. Pero bueno, vamos al grano. Empecemos, si no tenéis nada en contra, con el primer podcast, que es de 4 minutos 55 segundos de duración, casi 5 minutos. Yo prefiero ser exacto porque en la radio contamos minutos y segundos. La maldición del bambino. Bueno, por un lado ha sido muy agradable volver a escuchar algo que tiene que ver con deportes, porque no sé si ya lo conté en otra ocasión, que yo tuve la suerte de trabajar 15 años en la delegación de la Agencia Española EFE aquí en Moscú, y durante unos 10 años yo venía cubriendo deportes. Así que yo conozco muy bien la prensa deportiva. Para mí es muy familiar el ambiente que acompaña cualquier competición deportiva. Entonces yo empezaré con un poco de críticas de este podcast. Ahí participan 2 presentadores, un conductor del programa y un invitado. Están hablando de béisbol. Yo no entiendo mucho de este deporte, pero bueno, es una competición por equipos que siempre que está muy de moda en México, en Estados Unidos, en Cuba, por supuesto. Pero lo que me sorprendió un poco, deporte siempre supone emociones. Pero en esta ocasión tenemos a 2 interlocutores, no sé, es su manera de ser, admito yo, pero estaban en la misma onda, un poco flegmáticos, un poco indiferentes. Y cuando uno dice que realmente estoy bastante emocionado, y yo me pregunto, es que no te creo. ¿Dónde están tus emociones? Es que, bueno, daba impresión de que estaban cumpliendo un trabajo que les costó un tremendo esfuerzo, porque en realidad deportes es un tema tan agradecido si hablamos del periodismo, porque el deporte es el mejor producto informativo que se vende. Así me enseñaron la Agencia EFE, la práctica demuestra que es así, más aunque se trata de América Latina y México en este caso. Y curiosamente, todo el podcast tenía música de fondo que iba a buen ritmo, que creaba un ambiente así de emociones. Sin embargo, la forma de presentación de este material radial contrastaba, o sea, marcaba un contraste con el ambiente que creaba la banda sonora. Entonces, pero digo, el tema es agradecido. Hablar de deportes es un placer. Yo nunca voy a olvidar mi experiencia cuando yo cubría, digamos, los partidos de la Liga de Campeones de Fútbol, cuando venían los colegas de España. Y siempre cuando venía el Real Madrid o Barcelona o cualquier otro club español, siempre venía pues toda una expedición de la prensa española. No te dejaban trabajar porque estaban gritando, escribiendo en su laptop y gritando sin poder contener las emociones. Así que bueno, en resumen, hablando de deportes hay que hacerlo de forma adecuada, porque si no uno
va a desenchufar la radio o pasará a otra onda o va a cerrar este podcast y va a buscar algo más divertido. No lo critico, pero bueno, ojalá fuese la primera experiencia para esos muchachos. Yo les deseo mucha suerte, realmente. Luego, otro podcast bien cortito, Pesadillas colectivas. Tenía 3 minutos y 32 segundos de duración. A mí me pareció un ensayo muy interesante realmente, porque se trata de un tema bastante desconocido y poco estudiado, como son los sueños, cuando uno está dormido. ¿Qué le está pasando en su cerebro? ¿Cómo nacen los sueños? Es que yo sueño a menudo, y a menudo yo recuerdo mis sueños. A veces son tan desagradables que yo me despierto en plena madrugada y luego tomo conciencia que estaba soñando. Pero a mí me gustó, ¿por qué? Porque fue muy bien escogida la banda sonora que creaba el ambiente adecuado para este tipo de relato. Al final, la presentación pues, se quedó un poco floja porque ha perdido algo de desarrollo, porque cualquier obra, si aplicamos los términos más propicios de la música, cualquier obra musical va en crece, ¿no? Va creciendo, llegando al punto final que tiene que terminar con un punto gordo para ponerlo. Y esta vez, pues, algo quedó así en el aire, pero vuelvo a repetir que fue muy interesante que tenía 2 temas musicales que acompañaban este relato, muy corto, digo, 3 minutos y medio duró la historia, que yo escuché dos veces. Realmente, mis felicitaciones, enhorabuena al autor de esta obra, de este podcast. Y luego pasamos a este culebrón de 15 minutos, el boom de la lingüística. Digo, un culebrón, bueno, bromeando un poco, porque bueno, se trata de un espacio de 15 minutos y 8 segundos de duración. Empezaré con lo que me gustó. Estuvo un programa a cargo de 3 presentadores, una chica y 2 muchachos. Lo que a mí me cayó muy bien, que tenían las voces tan diferentes, que eran voces que no imitaba uno a otro, por eso te daba la sensación de esta, digamos, polifonía, porque cuando entraba uno, te ibas enchufando a otra onda y pues era realmente agradable escuchar este contraste de 3 voces diferentes. Pero por algo yo empecé preguntándome dónde grabaron, por ejemplo, este podcast. La calidad de la grabación no fue muy buena. A mí me daba la impresión que lo estaban haciendo vía Zoom, no sé, o vía WhatsApp, no sé qué otro medio, pero grabando cada uno desde su sitio. Puede ser que me equivoco. Pero por lo menos para mí se notaba que estaban grabando cada uno desde su sitio. Y nosotros sí que tenemos mucha experiencia de trabajo en esas condiciones, porque la pandemia nos obligó a quedarse atrincherado cada uno en su domicilio. Yo recién regresé a la radio hace un par de días porque he pasado 2 o 3 semanas trabajando en la Casa del Campo, haciendo grabación en mi grabadora, teniendo conferencia por Zoom con mi interlocutor en Barcelona, luego hicimos el montaje y todo, y uno escuchándolo no se daba cuenta de que estaba grabado en sitios diferentes, en países diferentes inclusive, porque la técnica moderna permite hacerlo y, digamos, esconder este truco al que acudimos. Luego se notaba que los presentadores de ese espacio caían en esta trampa de leer el texto, se notaba. Porque el teatro, yo vuelvo a insistir, que el teatro la radio para mí es un teatro, donde nadie se ve a los actores. Ahí radica el arte de transmitir los contenidos a través de emociones, a través de la entonación, a través de la actitud personal de cada uno que le toca presentar el material para grabar o para presentarlo en directo. Y a veces daba la impresión de que estaban leyendo cada uno su trozo. Pero de repente la reacción fue natural, porque yo sentía que la persona que entraba con su réplica expresaba o transmitía un asombro, y era natural, y es lo más valioso, porque convence al lector, al oyente en este caso, que realmente el mensaje va dirigido a él y llega a su destinatario. Y ya he hecho mención de las voces diferentes, que a mí me gustó mucho, esa diferencia de 2 voces masculinas y una femenina. Pero
volvamos al final. Digo, la historia tenía su desarrollo y a mí parecer le faltó un punto final. Pero, por otro lado, quiero decir en plan de elogio que eligieron un tema nada fácil a tratar, la lingüística. Yo, gracias a Dios, me gradué como, ya lo había dicho Anastasia, yo me gradué como filólogo, no soy periodista de carrera. Yo me gradué como filólogo, más como lingüista además. Y yo recuerdo muy bien que no había nada más aburrido que la asignatura que se llamaba Las Bases de la Lingüística, que se remontaba a tiempos de Grecia, de Italia, de la Roma Antigua, de todo el rollo. Una cosa bastante aburrida. Sin embargo, los muchachos encontraron, digamos, este camino para hacer llegar las cosas de una manera comprensible, así coloquial, para despertar el interés en las cosas que supone el estudio lingüístico. Además, el idioma es una materia viva que está sometida a un desarrollo, que se transforma, que se enriquece, a veces se empobrece gracias digamos, a la implementación de términos que llegaron de términos anglosajones antes que nada con el desarrollo de altas tecnologías. Es de lamentar. El ruso sufre el mismo problema, que a veces alguien que es experto en la materia se explica utilizando términos que un oyente sensato no se entera de qué se trata. Pero hablando de la lingüística, digo, se pueden encontrar cosas interesantes. Yo como filólogo así de claro, que en mis tiempos de estudiante, una vez yo me encontré con el diccionario etimológico de Fasmer. Fasmer era el autor de esta obra. Eran 4 ladrillos, 4 tomos así, contundentes, gordos. Cuando uno empieza a leer el diccionario etimológico, más parecía pues una novela detectivesca, porque te lleva a unas materias tan interesantes que tú te enteras del origen de una palabra que ni podías imaginar. O sea, digo, inclusive en la lingüística se pueden encontrar cosas que te enganchan, que te despiertan interés y te obligan a ir más allá y estudiar más y más cosas. En este caso yo quiero agradecer a los muchachos por haber abordado ese tema. Lo que a mí me sorprendió un poco al comienzo, además no se oía muy bien, pero en la entradilla cuando pretendían venderlo como algo súper novedoso, que ni siquiera lo tenía Trump. No sé qué tiene que ver, con todo mi respeto, Donald Trump con todo eso. Puede ser que está en los oídos de vosotros. A mí me pareció un poco raro esta comparación o esta alusión a Trump, que está muy popular aquí también como personaje. Pero bueno, esto muy en breve sobre el boom de la lingüística. Mis felicitaciones a los muchachos por su, digamos, esfuerzo, por su decisión de abordar este tema, que es por un lado puramente científico, pero por otro lado se puede venderse de una manera muy, pero muy interesante y de buena acogida. Así llegamos al cuarto podcast, La Bamba. Un podcast de 5 minutos 16 segundos de duración a cargo de un muchacho, no me acuerdo cómo se llama. Primero, es un podcast hecho en inglés, en un buen inglés, así de claro. Esto es por un lado. Por otro lado, el presentador tiene una voz radial perfecta. Tiene la manera de presentar las cosas muy buena. Pero lo que me sorprendió de entrada, estaban hablando de La Bamba, que es algo inalienable y algo que identifica a Veracruz, ¿no? Y lo dice al final de la historia. Pero el relato comienza con una música de fondo que más se parece a una marcha militar al estilo de Yankee Doodle. Y la marcha esta va acompañando el relato casi hasta el final. Y solo en el minuto 4 y 30 segundos aparece la bamba como tal, que dura unos 20 segunditos. Es que a mí me parece un poco rara la elección de este acompañamiento musical. Por eso yo vuelvo al comienzo de mi planteamiento, que depende del equipo que dispone uno. Una cosa es que uno elige una música porque así lo siente y dice que esta es la buena elección. Y sin embargo, un profesional, como tenemos nosotros, por ejemplo, que trabajan con nosotros, que son músicos de carrera, que trabajan ahora de directores artísticos y arreglistas de sonidos, me va a decir que no, que eso no tiene nada que ver.
Y sí que me van a aconsejar o van a ofrecer varias opciones, elegir, o dice que esta es la opción idónea. Y yo le creo, porque es profesional y él tiene su visión, y a veces yo digo que sí, muchas gracias por darme este consejo. O sea, la elección de la música que crea el ambiente es una cosa bien delicada y supone, digamos, un enfoque profesional. Siempre y cuando hay posibilidad para eso, desde luego. Yo sí que entiendo algo de música, aunque no soy músico, digamos, profesional ni nada, ni siquiera sé leer las notas. De niño sí que sabía algo todavía, pero yo tengo oídos y tengo la percepción de la música, por eso muy a menudo lo que yo elijo como la banda sonora para una u otra historia radial sí que viene aprobado por el profesional que es el director artístico de nuestra redacción. Así que La Bamba, con presentación en inglés, acompañada por una marcha militar. Bien, como relato, no me convenció como una obra radial por esta circunstancia. Y solo digo, a 40 segundos del fin del relato aparece la Bamba como tal, que duró tan solo 20 segundos de duración. La Bamba, que fue un protagonista de este podcast. Vamos a otro. El podcast 5, que recién escuché hoy, por primera vez. Un podcast hecho por una chica, no me acuerdo cómo se llama, tiene 7 minutos y 21 segundos de duración, Altar del Día. Ya de entrada dice que ha sido su primer podcast. Mis felicitaciones, enhorabuena, porque es un trabajo muy bien hecho. Muy bien hecho porque se trata de algo tan natural para los mexicanos que puede sonar como algo raro para los rusos, por ejemplo. Se trata del Día de los Muertos, ¿no? Entonces, la muchacha ha hecho una explicación muy buena de la esencia de esta fiesta, explicando con argumentos por qué goza de tanta popularidad en México, por qué se percibe como una fiesta. Y también quiero señalar que el acompañamiento musical, no sé quién eligió la banda sonora para crear el ambiente acompañando este relato, pero una elección muy bien hecha, porque la música sonaba a buen nivel, que no te distraiga de la presentación de los contenidos como tales. Sin embargo, yo entiendo que no es fácil presentar una obra, un ensayo en forma de monólogo que dura 7 minutos y 20 segundos. Es difícil, es muy difícil, sobre todo cuando se trata de la primera prueba, del primer podcast de la autora. Sin embargo, en el minuto 30 segundos más o menos, ya empezó a leer, dejó de contar las cosas. Pero en el minuto 6, cuando ya el cuento estaba... en el minuto 6 ocurrió algo raro, no sé si fue algo hecho a propósito. De repente aparece un perro ladrando. Yo no sé si ha sido algo pensado, algo hecho a propósito, o simplemente pues a la hora de grabar la historia, este podcast, apareció un perrito que entró con su ladrado. Pero bueno, al final el perrito marcó su presencia y se fue. Y el final, me gustó el final de este podcast porque la autora volvió, digamos, a transmitir su contenido de forma elocuente, dirigiéndose a un destinatario que ella tenía imaginado, me imagino, y al final hizo muy bien invitando a conocer más del tema si les pareció interesante, atractivo y despertó ganas de conocer más. Es una invitación a seguir estudiando lo que uno acababa de escuchar en este podcast. Y por último llegamos al sexto que me tocó la suerte de escuchar, que tenía 5 minutos de duración, 5 minutos menos un segundo, 4:59. 500 años después. Yo quiero señalar de entrada que ha sido elegido el tono, a mi parecer, absolutamente correcto a la hora de contar una historia nada alegre, porque se trata del descubrimiento de las Américas, que comenzó el español Cristóbal Colón. Yo sé que es un tema muy delicado, muy polémico, que tiene distintas visiones, que inclusive hace poco en nuestra redacción hemos tenido un debate al respecto.
si ha sido para el bien de las Américas, si ha sido para el mal de las Américas el descubrimiento por los españoles, si la colonización española se diferenciaba mucho de la colonización británica, de lo que ahora es Norteamérica, me refiero a Estados Unidos. O sea, es un tema muy, muy delicado, muy polémico. Pero, a decir verdad, a mí me gustó la manera de presentar este tema en términos muy tranquilos, muy reservados, con una música de fondo absolutamente adecuada que te permitía, digamos, quedarse sometido en este ambiente y percibir más a fondo lo que te trataba de transmitir la autora de este ensayo. Sin embargo, pasado 1 minuto y medio más o menos, empezó a notarse que la autora empezó a leer su texto preparado. Pero en el minuto 2 cambió de tono, de presentación, y ya volvió pues a digamos, una manera elocuente de contar cosas. Yo vuelvo a repetir que estando en la radio es muy difícil hacer llegar el mensaje a tu destinatario porque tú no ves al auditorio. Este es el caso de nosotros ahora, de Nastia y yo, que estamos viendo a nuestros 2 interlocutores en la pantalla, sin embargo no vemos a los demás que acaban de despertarse a esta hora tan temprana. Sí, sufrimos mucho por eso. Bueno, me imagino. Bien, entonces, resumiendo, al final de este ensayo, la autora ha vuelto al tono adecuado y se sentía que ella transmite una actitud personal al tema que estaba presentando en este podcast. Y al final, pues, el final fue muy, yo he puesto, bien emotivo. A mí me gustó este trabajo. Bueno, este es en resumen lo que yo puedo decir en plan de análisis de las primeras 6 obras que a mí me tocó la suerte de escuchar. Claro que convendría hablar con los autores y participantes de cada uno de sus podcasts para, digamos, analizar con detalle todas las circunstancias que acompañaban la creación de esas obras, las primeras para muchos. Sí, muchísimas gracias, Víctor. ¿Sabe? Alfredo me ha dicho que, bueno, después en el último momento los chicos nos han pasado 3 o 4 podcasts más. Bueno, seguramente no tenemos tiempo por ahora para escucharlos. No sé, pero no sé si tiene tiempo después, si nos va a pasar los comentarios. Después, ¿Sí? Pero ¿cuándo? Hoy no. Hoy no, en un rato. Un fin de semana yo me pongo a placer en mi butaca, en la casa del campo, pongo a escuchar el podcast. No, es que a menudo cuando uno está apretado de tiempo, por mucho que quiera, no puede dedicar más tiempo para escucharlo todo. Digo, no. Cuando en 2 días yo tuve que escuchar estas 6 obras, no es fácil. Pero yo preferí cumplir con mi promesa de escucharlo, es que en vez de inventar cosas, yo quiero analizar algo que ya conozco, más o menos. No, claro, y también yo creo que es bastante útil para los chicos, porque si lo hacen a primera vez, por primera vez, claro que, no sé, escuchar los comentarios de un experto que se encarga de los... Perdón, por eso yo vuelvo a insistir que sería ideal poder hablar directamente con cada uno de los autores y creadores de esas obras, porque en este caso podríamos precisar los detalles para evitar dudas y nuestra conversación sería mucho más directa y mucho más de más contenidos, más concreta. Claro. Bueno, tenemos varias preguntas. Chicos, por favor, no sé si se le ocurre algo en la cabeza, por favor, que no tengan duda, que nos escriban, porque todavía tenemos tiempo. Bueno, Víctor, una pregunta bastante general, yo diría. ¿Qué opina sobre el papel de la radio hoy? Yo sé que le gusta mucho el tema. Sí. El tema me gusta y no al mismo tiempo. Voy a explicar por qué. Es que yo soy fanático de radio. Para empezar, a mí me encanta la radio. Yo tuve varias oportunidades de pasar a trabajar en televisión, pero no me gusta la televisión. Entonces, claro que estamos viviendo tiempos nada fáciles para la radio. A ver si me explico. Cuando yo empecé mi carrera, estábamos trabajando, haciendo programas que se transmitían en onda corta. Yo sé que es un modo de transmisión de señal radial bastante costosa, sin embargo, llega a cualquier rincón del mundo. Esto es por un lado. Por otro lado, con el desarrollo de las tecnologías, claro, que nos fuimos de la onda corta, aunque muchas emisoras internacionales no lo hicieron, aunque prometían hacerlo.
Yo puedo comentarlo con más detalle porque, bueno, La Voz de América sigue transmitiendo en onda corta. Radio Exterior de España hace lo mismo. Radio Habana Cuba hace lo mismo. Sin embargo, La Voz de Rusia, luego ya Sputnik, nosotros nada más que transmitimos vía Internet. Pero yo creo que el desarrollo de las tecnologías permitirá finalmente tener, digamos, nuestra radio en este caso, en el smartphone o en el iPhone, solamente pinchando un par de botones digitales para poder escucharlo. Perdón. Porque finalmente la radio es un medio tan sencillo y que supone el intercambio con el auditorio que yo creo que nunca, jamás va a morir. Porque de todas formas, sea como fuera, la radio es un medio que permite realizar esa comunicación, sobre todo cuando se trata de las emisiones en directo, que suponen la participación del auditorio que te está escuchando y puede participar. Yo, a propósito, aprovecho la ocasión para invitar a nuestros futuros colegas a participar en la creación de nuestro programa. Es que, quienes no lo saben, yo puedo explicar que hemos vivido una transformación en nuestra redacción española de Radio Sputnik aquí en Moscú, y desde el pasado 3 de mayo tenemos solamente 1 hora de emisiones que hacemos en los estudios en Moscú, con la participación de una periodista en Madrid, otro periodista en Barcelona, nosotros 2 en Moscú. Ya somos 5 personas haciendo 1 hora de emisiones diarias de lunes a viernes. El programa se llama Octavo Mandamiento. Tiene varias secciones, tiene su estructura. Y entre otras cosas tiene un espacio que se llama Ronda de Reconocimiento. Es un espacio que supone reportes desde varios sitios del mundo hispanohablante, donde los autores de las crónicas, en el formato de 1 minuto a 2 como mucho, cuentan algo interesante, algo de actualidad, de su país, de su lugar, de su ciudad, que podría ser de interés para todos. Entonces yo les invito a participar en este programa, es muy sencillo. Basta con grabar en WhatsApp el mensaje y enviarlo a mi número en WhatsApp. Lo puedo dar ahora mismo si queréis. Y esto da garantía de que ustedes van a participar en el programa, porque la cosa es bien sencilla. Por ejemplo, digo, el fulano de tal, no sé, Rubén Franco de Veracruz, nos va a contar del acontecimiento del que está hablando toda la ciudad mexicana en esta ocasión. Rubén Franco, ¿cómo lo dice? Rubén Franco, un paso al frente. Y ponemos la grabación de su reporte. Y es un programa que tiene 2, 3, hasta 4 reportes, depende de la duración. Así que, bueno, si les interesa, si a alguien le interesa, en realidad al final de esta emisión yo puedo dictar el número del teléfono en el WhatsApp al que se puede enviar el mensaje, y de esta manera ya podrán participar en un programa de radio auténtico, que luego va a aparecer como podcast de Octavo Mandamiento en la página de sputnikmundo.com. Así que, en conclusión, yo creo que la radio no va a morir de ninguna manera. Y volviendo a la antigua tecnología de ondas cortas, yo recuerdo muy bien que en noviembre de 2012, cuando yo estuve en Cádiz, España, cubriendo la cumbre iberoamericana, hablé ahí con el director, con el entonces presidente de Radio y Televisión Española, que me decía que no, que la onda corta está condenada a morir, que es muy costoso, que supone transmisores potentes, una radio receptor especial, que tiene la banda de onda corta. Conclusión que no, que tiene días contados la transmisión de onda corta. Sin embargo, ya lo he dicho, Radio Exterior de España sigue emitiendo en onda corta. Y otro ejemplo más elocuente me dio el director de Radio Habana Cuba cuando yo estuve ahí en La Habana en la primavera de 2017, si no recuerdo mal. Cuando hablamos de los destinos de la radio, teníamos una conversación filosófica. Ellos sí que tienen emisiones vía Internet, sin embargo, al exterior emiten vía onda corta. Me dijo el director de Radio Habana Cuba, ¿quién tiene derechos de Internet? Los dueños en Estados Unidos, correcto. Si les ocurre desenchufar Internet un día, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguiremos transmitiendo por onda corta, porque los transmisores son nuestros. Y por otro lado, si a alguien se le ocurre hacer renacer este tipo de transmisión, yo creo que a los chinos no les cuesta nada.
de la noche a la mañana lanzar la producción de aparatos de radio con onda corta que van a costar entre $1 y $2. Así que si uno quiere, ya tendrá este aparatito. Porque yo aluciné que hace un par de años o hace un año, estando en la casa de campo, yo encontré mi emisora de radio antigua que tenía la banda de onda corta, varias bandas de onda corta. Yo la enchufé, me puse a escuchar. Hombre, apareció un montón de emisoras que seguían emitiendo en onda corta. O sea, la radio, en su, digamos, variante auténtica, sigue viva. Ni hablar de la onda media, que es tan popular en Sudamérica. Yo conozco el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, donde pues la FM no funciona. No funciona porque tiene alcance limitado, sin embargo la onda media sí que funciona y cubre prácticamente todo el país. Conclusión, yo soy optimista y creo que la radio nunca jamás va a morir. Me gusta mucho. La última frase en especial. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Cree que el formato de podcast se vuelve tan popular en América Latina como lo es en otros países o solo es una popularidad pasajera? A ver, yo al comienzo expuse mi visión de podcast. Yo no sé qué visión tienen ustedes. Puede ser que estamos hablando del mismo fenómeno, pero entendiéndolo cada uno a su manera. Digo, para mí es un archivo que permite pues volver a escuchar lo que te interesa y compartir tu opinión al respecto. A mí me parece que es una buena forma de guardar lo que fue transmitido en su momento para que no se pierda, siempre esté al alcance de quien le interesa. Así que a mí me parece que tiene futuro tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, y Rusia no es exclusión en este caso. Sí, sí, sí. La gente en muchos países, creo que en todo el planeta, escuchan los podcasts. Sí, claro. Porque es mucho más fácil y mucho más cómodo. Sí, claro. Puedo citar un ejemplo. Nosotros estamos colaborando desde hace bastantes años con una emisora de radio argentina, una emisora de FM que se llama Frecuencia Cero, transmite desde Buenos Aires. Y cuando llegamos a un acuerdo, les interesó nuestro programa que ya dejamos de hacer, por lo menos en estos momentos, que se llama Vivir en Rusia. Era un espacio de entre 20 y 25 minutos de duración en el que presentábamos la visión de Rusia por los ojos de un hispanohablante. No importa si alguien pues, vino como turista o como hombre de negocios por razones de trabajo y recién conoció a Rusia, vio algo por primera vez, o se trataba de una persona que lleva décadas viviendo en este país. Al fin de cuentas fue la presentación de Rusia vista por un hispanohablante. Les gustó tanto que le enviamos como podcast varias ediciones de este programa que apareció en la web de la emisora de radio argentina y a mí me gustó mucho la forma, digamos, de este tipo de intercambio que te permitía, ya guiándote por el título, por el nombre de esa sección, Vivir en Rusia, si te despierta interés, ir y escuchar varias historias que contaron los protagonistas de esta edición. Esta es la función de podcast que también pues, te enseña algo nuevo. Yo me atrevo a suponer. Sí, seguramente. Bueno, ¿qué técnicas y métodos nos recomienda para mejorar la fluidez y calidad de la locución al momento de producir un podcast? Es una pregunta complicada y sencilla al mismo tiempo. Yo creo que si uno quiere lograr éxitos como presentador de un programa de radio, tiene que trabajar en eso, tiene que ser... No sería malo, digamos, pasar por unos cursillos del arte dramatical, o por lo menos trabajar con los expertos en locución para que te enseñen cómo construir las frases, cómo entonar las frases. Yo creo que esta es la clave. Porque, ¿qué pasa? Que si nos echamos un vistazo atrás, hasta hace, no sé, 10, 15 años, existía la institución de locutores en radio y televisión, por lo menos en este país. Y luego, como categoría de locutores, dejó de existir. Esta categoría de profesionales de radio y televisión fue, digamos, en parte sustituida por presentadores de radio y televisión que son periodistas. Algunos la hacen bien, otros la hacen mal, pero, digo, la manera de presentar las cosas es algo
bien importante, ahí radica la clave tal vez. Por eso yo vuelvo a insistir que la radio es un teatro donde el actor es invisible. Tanto más precio tiene la capacidad de transmitir de manera adecuada lo que uno quiere hacer llegar al destinatario, en este caso al oyente al que se dirige. Así que hay que trabajar con la locución. Sí, usted también ha mencionado las emociones que hay que transmitir. Desde luego. Por eso digo que yo puedo citar mi ejemplo personal. Yo, siendo niño, era colegial del 6º grado, si no recuerdo mal. Durante un año yo atendía al estudio amateur juvenil teatral. Yo participé en 2 obras teatrales y también hacía de presentador de conciertos, porque esta sección, digamos, amateur que daba clases a los niños en distintos géneros, no solo teatral, sino también tenemos un conjunto de danza, tenemos coros, tenemos otro conjunto musical, no me acuerdo, varios. Entonces, de vez en cuando organizaban conciertos en el que participaban pues, elencos de varios géneros musicales y yo hacía de conductor de este concierto, pero bien enseñado por mis maestros. Y desde entonces yo recuerdo muy bien algunos, digamos, elementos de arte teatral que me enseñaron en aquellos tiempos remotos. Bueno, acá también la gente, creo que, bueno, no acá, sino hoy también, hoy en día, la gente sí asiste a esas clases de teatro. Y hace muy bien, y hace muy bien. Sí, ayuda no solo a mejorar la locución, pero creo que las cualidades personales, ¿no? Porque no piensan en, no sé, en timidez, en algo así, pero sí. No, claro. Por eso digo que yo no soy periodista de carrera. Y cuando yo hice el posgrado en la Universidad de La Habana, es que ahí pues más nos dedicamos a otras cosas, como géneros periodísticos, el arte de hacer un reportaje, una entrevista, así. Pero como forma de presentar las cosas en la radio, yo creo que tiene que ser una asignatura en la Facultad de Periodismo, en la sección por lo menos en los grupos de estudiantes que optaron por su carrera como presentadores de radio, como radioperiodistas. Así que es algo inalienable. Sí, que radio es teatro, vuelvo a insistir. Seguramente, sí, es verdad. Un espectáculo puro. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo superar el miedo a ser criticado por la audiencia? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo superar el miedo a ser criticado por la audiencia? Es importante. ¿Y por qué uno tiene que tener miedo? No. Vamos a ver. Para empezar, si alguien ha optado por ser periodista, tiene que ser audaz. Esto para empezar. Claro. Porque a veces periodismo significa pues dar codazos, en el sentido literal de la palabra. No, en serio digo. Basta con... Bueno, cito un ejemplo de los últimos, cuando durante la COP26, el 1 o el 2 de noviembre, cuando estuvieron ahí los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del mundo, casi todos los países del mundo, cuando Biden estaba saliendo de una actividad, no sé, rodeado por su seguridad y todo, un periodista de un canal ruso, gritando, le hizo una pregunta. Y aunque no recibió la respuesta, pero en su comentario dijo, por la expresión de sus ojos, aunque iba con la mascarilla puesta, dice que por su reacción me di cuenta que entendió la pregunta, no la respondió. Además, se metió la seguridad y todo. Pero digo, no, hay que tener audacia, por un lado. Por otro lado, depende del tipo de las críticas. Si las críticas son argumentadas, ya, esto nos da pie para montar un debate y hacer, digamos, un intercambio de opiniones. A lo mejor el que critica me convence de que no tenía razón yo como autor del programa y me hace, pues, cambiar mis criterios al respecto. Puede ser. Y si la crítica no tiene fundamentos, entonces yo tengo argumentos para mostrarlo. O tengo que tener argumentos para mostrarlo y persuadirle. Y si el que hace críticas queda en lo suyo, entonces, bueno, terminó la conversación. Cada uno que ande con lo suyo, es su derecho. Bueno, sí, entonces la crítica es solo el otro etapa. De miedo nada, ¿por qué? Bueno, sí, quizás. Sí, creo que hay que recordar que la crítica es solo el otra etapa, ¿no? En sus estudios.
Bueno, usted mencionaba sobre el ámbito deportivo. ¿Cómo es que contenía las emociones en eventos de fútbol tan importantes para poder cumplir con su propósito, que era cubrir la nota? Vamos a ver, depende. Yo, por ejemplo, digo, trabajando en la agencia F, yo cubría eventos deportivos para luego escribir de eso. Es un género, ¿no? Tú haces un reportaje, mándaslo como previsión, como crónica. Es una cosa. Otra cosa es hacer, digamos, algo para la radio. Otra cosa es hacer algo para la radio o televisión transmitiendo en directo, que son tipos diferentes de la cobertura de los eventos. ¿De acuerdo? Así que, bueno, lo que pasa es que, claro, si tú luego tienes que escribir una crónica, tienes algunos apuntes hechos y ya desde la sala de prensa te pones a escribir in situ o vuelves a la redacción y allí te pones a escribir la crónica para su transmisión a la sala central, a la redacción central, para que la revisen y pasen las líneas. O sea, son cosas distintas, son cosas diferentes. Y si, por ejemplo, hablamos de nuestro caso de la radio, a veces hacemos resúmenes deportivos, por ejemplo. Puedo citar un ejemplo, ¿cómo lo hacemos nosotros? Tenemos un programa que se llama Cuestión Aparte, que tiene este ángulo, que hablemos de todo menos la política. Y en esta ocasión nos vamos a referir, digamos, a la última jornada de la Liga de Campeones, donde los clubes rusos otra vez sufrieron un gran desastre. Y para eso contamos con la participación de nuestro colaborador deportivo, el peruano-ruso Lorenzo de Chosica. Es un personaje real que existe, que es fanático de deportes, que colabora con varios medios peruanos y también con una cadena rusa. Además lleva viviendo más de 30 años en este país, domina un ruso perfecto. Digo, ya lo tenemos en línea. Yo le digo, hola Lorenzo, ¿qué tal? Tenemos algunas cosas preparadas, entonces grabamos nuestra conversación, que puede durar hasta, no sé, 8 o 10 minutos. Luego, como que no transmitimos en directo, no es ningún secreto, yo me pongo a montarlo, darle un toque de pulido. Y ya cuando lo guardo como crónica hecha, con la presentación grabada, con la cabecera musical que identifique el programa grabado, ya lo transmitimos. Es una crónica preparada, pero que contiene emociones, porque, bueno, además tenemos el texto escrito o algunas notas escritas y luego íbamos improvisando cosas y dejando nuestros estados de ánimo, por lo menos. Porque a mí me parece una pasada tener, digamos, una crónica de deportes escrita y darle lectura de la A a la Z. No le va a convencer a nadie. Bueno, yo tengo mi pregunta. Vamos. Bueno, ya usted ha dicho que muchos chicos han empezado de presentar una noticia o un podcast de manera muy emocional. Sí. Sí, pero después acaban en leerlo. ¿Y cómo se puede evitar leer un texto? ¿O es solo una práctica y ya? Bueno, en este caso yo puedo acordar de mi experiencia de mis primeros años de la carrera. Es que, bueno, soy viejo, ya entiendo, voy a hablar como un viejo. Pero en los mejores tiempos de la radio, y me refiero a los tiempos de Radio Moscú Internacional, cuando yo empecé en la redacción española, ¿cómo nacía, digamos, un producto? Por ejemplo, uno escribía en ruso el texto como autor del programa, ¿no? Luego otro le daba un toque de redacción y ponía su firma como redactor, corrigiendo algunas cosas. Luego, el material escrito pasaba al jefe de la sección, que ponía su visto bueno también. Luego, cuando se trataba de cosas importantes, pasaba a la redacción central de nuestra Europa Occidental, donde el redactor jefe o algo de sus dos adjuntos ponía su visado o su visto bueno. Luego, el texto, si estaba escrito en ruso, pasaba a los traductores. Luego, llegaba al autor del programa, ya la versión en español, o a los locutores, dependía del caso. Y a la hora de grabar el programa, siempre y cuando se trataba de un programa, digamos, que suponía cierto esfuerzo artístico para presentarlo, excluyo en este caso, digamos, los informativos puros y los noticieros. Teníamos a un redactor de música que, conociendo el texto, buscaba la música adecuada, y teníamos un director artístico que seguía la grabación del programa. Y les puedo citar un ejemplo. Yo, en aquel entonces,
tenía a mi cargo un programa semanal que se llamaba Club Juvenil. Un programa para los jóvenes españoles que tenía 3, 4 secciones en las que hablábamos de todo. De la vida juvenil, de la vida estudiantil, de problemas que preocupaban a la juventud. Lo presentaba junto a una española que cursaba estudios en aquel entonces y lo presentábamos como 2 conductores de este programa. Y lo grabábamos con nuestro director artístico. Y este espacio de 15 minutos, a veces la grabación, digo, el proceso, duraba 40 minutos y hasta 1 hora. Porque nos paraba, el director dice, para, no, así no va, no te creo, como decía Stanislavski. Nos obligaba a hacer llegar nuestro mensaje en este programa de forma elocuente y convincente. Es lo que me plantea ahora Anastasia, que leer el texto no. Pero digo, esto se refiere a los programas que, digamos, tienen algo de arte, por llamarlo así. Claro que un informativo supone, digamos, un género más neutral, más reservado, más apartado podría ser. Pero inclusive en los materiales, digamos, de análisis, cuando tratamos los temas políticos, económicos, donde hay lugar para expresar tu actitud y transmitir tu actitud a lo que estás enviando a tu destinatario, sí que hay lugar para las emociones también. Entonces, para ser convincente, digo, vuelvo a repetir que depende de las fuerzas con las que cuenta uno u otro equipo que se dedica a hacer programas de radio. Este es el gran problema. Una cosa, uno puede ser tan genial que él puede, digamos, presentar a su persona en distintas revelaciones, luego dotarlo, grabar, digamos, el material sonoro, luego dotarlo de la banda sonora musical, luego meter ahí otros efectos y crear una obra maestra en solitario. Tal y como hizo tras la desintegración de los Beatles Paul McCartney cuando grabó su primer disco, lo hizo todo en solitario. Él cantó, él tocó todos sus instrumentos, hizo todos sus arreglos, pero bueno, es un genio. Y otra cosa es que cuando se trata de un equipo potente, que tiene de todo, que tiene pues un encargado de la música, un experto, un músico de carrera, que tiene una buena dirección artística en persona de un profesional también, tienen periodistas de radio con buena preparación, con buena experiencia, audaces además, que no tienen miedo a las críticas. Se puede entonces ponerse a hacer cosas buenas. Depende, pero hay que empezar con algo pues modesto, sencillo. En este caso digo, mi enhorabuena a los autores de ese podcast, como la chica dijo que ha sido su primer podcast en la vida. Sin embargo, ya reveló un nivel bastante alto para un principiante, así de claro. ¿Se trata de un podcast 500 años después o no? Déjame ver. Aquí lo tengo todo apuntado. La Bamba, no. Altar del Día. Altar del Día. Es mi primer podcast en la vida, digo. De hecho, la autora de 500 años después le agradece mucho por sus comentarios. No, en serio, no. Digo, abordar un tema tan delicado no es fácil. Porque hay que evitar, digamos, este lío de caerse en una u otra banda. Sí, hay que pasar por difícil. El filo de la navaja. Sí, mantener ese equilibrio. En el abismo. Claro. Bueno, ¿se puede hacer un podcast desde cero sobre cualquier tema? ¿Y cuáles son los primeros pasos para hacerlo? Desde luego que sí. Y así pues volvemos al planteamiento de ese taller, la construcción del relato radiofónico, contenido de significado y creatividad. Bueno, tengo que repetir lo que dije al comienzo. No. A ver, uno elige el tema, ¿por qué? Porque considera que es un tema realmente importante que le interesa no solo a él, o es un tema impuesto por los superiores. Porque hay veces cuando te ves obligado a hacer algo que no te convence a ti. Sin embargo, si es el encargo que viene desde arriba, tú no puedes hacer nada. Puedo citar un ejemplo, que hoy cuando ya estábamos definido, digamos, el
el esquema el esquema y la estructura de los contenidos del programa para hoy, que vamos a hacer una nueva edición del Octavo Mandamiento, la edición número 138. De repente yo recibo por correo una recomendación que viene desde arriba, que nos aconsejan hacer un tema muy debatido, muy importante para este país. La presencia exhaustiva de los buques de Estados Unidos en el Mar Negro. Es un tema que es muy comentado. Pero dicho eso, así que bueno, cambiamos de idea y ya lo sacamos como el primer tema del programa. Y ya al cabo de un par de horas yo encontré en RT ya una crónica hecha sobre el mismo tema, además hecho muy bien, pero claro que tiene recursos infinitos, tiene un equipo que puede crear en tiempo reducido pues una obra ya terminada, que se quedará como podcast y estará al acceso de todos. Así que vuelvo al planteamiento. Bueno, todo depende del caso. Si uno elige el tema, claro, si es su elección, entonces tiene que responder al 100% por qué ha salido, no digamos de una forma convincente. Si es un cargo recibido desde los superiores, hay que hacer un esfuerzo para hacerlo de forma profesional y también que quede convincente finalmente. Porque a nadie le interesa cómo nació la idea de hacer este podcast. Le interesa el resultado final, para evitar críticas que pueden suscitar miedo de los autores después. Bueno, sí. También me parece que se puede comentar cualquier tema. Y hay tantos temas en el mundo, no sé... Bueno, salvo temas prohibidos. Bueno, sí. En los medios públicos. Bueno, sí, eso sí. Pero también hay un abanico de todo. Desde luego. Bueno, ¿qué consejos nos podría dar para rematar con un buen final en un podcast? Buena pregunta. Sí, claro. No, yo vuelvo a repetir que para mí cualquier historia radial tiene un inicio y tiene un fin. El comienzo de la historia tiene que enganchar. Es lo mismo si nos referimos, digamos, a los textos escritos del periodismo. ¿Cómo se estructura un artículo? Tiene su título, tiene el lead. Normalmente el lector lee el título, lee el lead. Si el lead no le engancha, difícilmente me puede creer que va a leer todo el artículo hasta llegar a su final. Por eso digo, el comienzo mismo tiene que enganchar al auditorio, tiene que despertar su interés y obligarlo a seguir escuchando. O sea, siempre prometiendo algo. O sea, dejándole claro que si me sigue escuchando, va a conocer algo más interesante. Y la cima del desarrollo de esta historia tiene que ser la final, que como en una pieza musical, hay que poner un punto, salvo que a propósito se ponen puntos suspensivos. Sí, pero es un caso concreto, depende del género, del carácter, del contenido de uno u otro relato radial. Pero digo, la pieza tiene que ir en desarrollo y siempre mantener al oyente, digamos, enganchado. Hay un término que se llama el cambio de focos de atención. En este caso es muy agradecido, digamos, la manera de presentar entre dos personas, por lo menos, o entre tres personas, mejor todavía, siempre y cuando los papeles están bien distribuidos. Y si uno llega a crearle el ambiente de este diálogo de personas realmente interesadas que quieren que sus mensajes lleguen a los oídos del público, muy bien. Porque, digo, hablando en diálogo, en forma del diálogo es siempre más fácil convencer al auditorio que realmente estamos hablando de lo que nos interesa. Porque difícilmente me puedo imaginar que Nastia y yo ahora vamos a hablar de una cosa que no nos interesa ni a uno ni a otro, tratando de convencerles y hacerles escucharnos y seguir a nosotros con este relato. Pero si realmente se nota que tenemos interés en lo que estamos abordando en esos momentos, es otra cosa y llegará a su destinatario. Pero siempre... Y si se trata, digamos, del formato de monólogo, claro, que es mucho más difícil transmitir el contenido
al 100% y para que llegue en su forma plena a los oídos del oyente. En este caso, claro que ahí radica el arte del presentador, no, primero el arte del autor, componiendo el texto de forma tal para que haya lugar para este cambio de focos de atención. De repente, cambiando un poco del tema, desviando del tema magistral, contando algo aparte que a primera vista tiene poco que ver con lo que estamos contando. Y luego volviendo a la ruta magistral. Y también, claro, que la banda sonora como soporte musical que quiera, que cree el ambiente adecuado para este relato es muy importante. Así que el relato tiene que ser orgánico y tener un punto final, desde luego. Salvo que se trata de una cosa hecha a propósito que, digamos, queda puntos suspensivos y invita al que acaba de escuchar la obra a seguir reflexionando de eso. O sea, el autor ya se va y uno sigue pensativo en lo mismo, porque ya le sembraron esta semilla que le hizo pensar en lo que le acaba de presentar. Muchas gracias. Bueno, tenemos un par de preguntas más. ¿Qué obstáculos para el periodismo y los contenidos en medios digitales cree que tenemos en común Rusia y México? ¿Obstáculos? Yo no veo ninguno. Yo tampoco. Yo no veo ninguno. Sigo pensando como 5 minutos. No, pero bueno, yo empezaría con cosas sencillas como es el ABC. A mí me ocurrió un par de veces. Cito un ejemplo. Ya explico a qué me refiero. Por ejemplo, si uno usa la grabadora para hacer la grabación, yo tengo un Zoom 4HN que utilizo, que es un mini estudio musical en realidad. Por ejemplo, estoy preparado para hacer la grabación, que sea mi locución, si se trata de un programa que hacemos entre mi compañero de locución que está en Barcelona y yo, o estoy grabando una entrevista. Cuando lo tengo todo preparado, pulso o aprieto el botón de grabación y está en la posición de preparación para la grabación. O sea, está en rojo, pero está pulsando. Da un rojo intermitente. Pero el indicador del volumen del tono ya está andando. Muy bien, entonces, bueno, me pongo ya a grabar lo que tengo previsto hacer. Bueno, si grabo a mí no pasa nada, pero si se trata de una entrevista, a mí me ocurrió un par de veces, es una vergüenza. ¿A qué me refiero? Para empezar la grabación hay que apretar otro botón para que esta señal en rojo quede permanente y te avisa que ya la grabadora está en marcha, que ya está grabando. Pero si se te pasa de repente y sigue dando señal intermitente, la grabadora está en la fase de preparación para grabar, pero no ha recibido orden de poner en marcha la grabación. Y imagínense que uno pues está grabando una entrevista, muchas gracias y todo, y luego se da cuenta de que ha fallado, no se grabó nada. O sea, hay que ser atento para empezar. Pero volviendo a esos medios digitales, ahora digo, no, la tecnología ha avanzado tanto que ahora, que sea en México, que sea en Rusia, que sea, no sé, en China, en cualquier otro país, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Digo, yo cito como ejemplo, revelando ese secreto, que estamos grabando un programa, yo desde la casa de campo, en las afueras de Moscú, mi colega Javier, desde su estudio improvisado en Barcelona, y cuando luego el director de sonidos hace esta mezcla, el montaje y todo, el proceso, el audio, no se nota la diferencia. Uno tiene la impresión de que estamos codo a codo en el mismo estudio. Así que hay que saber manejar los aparatos. Yo no soy gran experto en eso, así de claro, pero bueno, hay expertos, hay profesionales. Así que no. Los medios digitales es algo impresionante. Es verdad, nos permiten creo que hacer casi todo. Bueno, si me permite puedo citar otro ejemplo. El otro día me visitó mi hijo menor con su mujer y su hijo, o sea, mi nieto. Mi nieto menor, el pasado 2 de noviembre cumplió 2 años. Se llama Iván, Juan para ustedes. Una criatura viva, corre, mucho se mueve, no quiere hablar, no sé. Puede ser que no ha aprendido mucho a hablar todavía, pero yo aluciné cuando agarra el iPhone de su mamá y empieza a apretar ahí no sé qué en la pantalla. De repente sale un dibujo animado, otro. Digo, hostias, pero ¿cómo maneja este aparatito?
No habla, pero sabe cómo funciona todo esto. Pero los niños saben hacerlo mucho mejor que nosotros. A mí me vinieron ganas de mostrarle mi smartphone para que me explique cómo funciona, dónde está uno y otro. Sí, por favor, ayúdame con los correos, por favor. Sí. Pero menos mal que tengo a 4 nietos que me van a ayudar en un momento difícil. Uy, sí. Tiene muchísima suerte, sí, con ellos. Bueno, la última pregunta, creo, muy buena para el final. ¿Qué nos recomienda a todos los participantes en general para seguir produciendo podcast e ir mejorándolos? Seguir. Bueno, no voy a descubrir a las Américas si digo que con que podcast es un producto radial, primero, hay que querer la radio. Si uno optó por ser periodista radial, tiene que darse cuenta de que ha sido su elección, que nadie lo obligó a hacerlo. Y se lo hace, digamos, añadiendo todo su alma, todo su ímpetu, sus conocimientos, sus hábitos profesionales. Y siempre y cuando hace cualquier cosa, en este caso el podcast, como si fuera su última obra, sería fenomenal. Yo no veo otro secreto. Uno tiene que hacer su trabajo, digamos, convenciendo a sí mismo que a mí me encanta lo que estoy haciendo. Si no, hay que dejar esta profesión. Más nada. Y seguir practicando, tratando, practicando, desde luego, claro, haciéndolo. Claro, claro. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, por lo que veo no me han pasado nada, o sea, si hemos logrado responder a todo. Vuelvo a repetir que es de lamentar que no tenemos la respuesta inmediata de nuestra auditorio. Sí, eso sí. Sí. Un día, ¿sabe? Vamos a México, vamos a ver a los ojos de los chicos que nos han pasado los podcasts. Hablar con ellos, discutir lo que nos han pasado, elogiarlos, claro, pero por supuesto. Chicos, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias a nuestros profesores que nos han reunido, a Víctor. Yo disfruté muchísimo el proceso de hoy, espero que ustedes también, un gran placer. No sé, volver a ver a ustedes. Yo me siento fantástico. Rosy, Alfredo, por favor. No, pues muchas gracias, Anastasia, muchas gracias a Víctor Sujó por sus comentarios. Creo que para los chicos ha sido una gran retroalimentación. Han visto cuáles son los detalles que tienen que en lo sucesivo que mejorar. Entonces, de eso se trataba precisamente este taller, ¿no? De que la retroalimentación que se diera fuera significativa, sobre todo para nuestros estudiantes que están estudiando, válgase la redundancia, y que por primera vez, como señala por allí Juan Excel, fuera su primer podcast y que haya tenido estos comentarios, pues eso es gratificante para ellos, ¿no? Entonces, siempre va a haber ajustes, siempre va a haber comentarios, pero en positivo, críticas constructivas que les permitan a los chicos continuar creciendo en su formación académica. Entonces, este taller fue una gran experiencia para ellos, sobre todo que pues sus productos están allí, son reflejo de su capacidad, de su inteligencia, de su creatividad. Entonces, pues muchas gracias por estos comentarios y bueno, seguiremos en contacto con ustedes para continuar trabajando de la misma manera que lo hemos venido haciendo desde el semestre anterior. Gracias por las recomendaciones y pues creo que los comentarios de los chicos lo han reflejado. Un gusto saludarlos y vernos nuevamente a través de este medio. Si me permites. Sí, claro, claro. Muchas gracias por esos elogios, no los merezco, sinceramente hablando. Claro que Siento sí. mucho no haberme preparado, digamos, mejor para ese taller, porque realmente tenía muy poco tiempo para escuchar, analizar los podcasts, pero yo intenté de transmitir lo que yo sentí, lo que yo observé en realidad. Y vuelvo a reiterar mi invitación a los estudiantes a participar en la creación de ronda de reconocimiento vía WhatsApp, enviando crónicas cortitas de 1 a 2 minutos. Si quieren, pueden apuntar mi dirección. Hay que marcar en WhatsApp +7, luego 968 766 2874. Es mi teléfono de trabajo, mi teléfono móvil.
ahí, si me mandan una crónica sonora, ya me daré cuenta de qué se trata. Y voy a responder sin falta. Y utilizarla siempre y cuando es de interés. Muchas gracias. Increíble, también una sorpresa para mí. Bueno, si alguien no lo ha apuntado por alguna manera, puedo pasar su teléfono a Alfredo, sí, cómo no, y después va a distribuirlo a los chicos, no sé si va. Creo que hoy termina la tarde leyendo los mensajes de los chicos. Pero ¿por qué no? Uy, sí, gracias. Bueno, Alfredo. Gracias, Anastasia, muchas gracias, Víctor. Pues fue muy interesante y muchas gracias a nuestros compañeros maestros que nos acompañaron, la doctora María de Jesús, la doctora Patricia del Carmen y a todos los estudiantes que la verdad hicieron el esfuerzo de hoy, digamos, empaparse nuevamente de pues, más conocimiento y la amplia visión que tienen ustedes desde Rusia, desde el habla hispana de la radio y de pues obviamente cómo manejan los medios en estos países. Muchísimas gracias, Anastasia y Víctor. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, espero que ustedes puedan aplicar las recomendaciones de Víctor y vayan mejorando sus podcasts, los materiales que hacen, y no sé si algún día les escuchamos. No, son tremendos, sí. Son tremendos. Sí, son las primeras experiencias. Yo no quito el sombrero, así de claro. Bueno, creo que es el mejor comentario que podría ser hecho. Chicos, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un muy lindo día y espero que nos volvamos a ver, no sé, en un rato. Sí, hasta luego, chao. Que lo pasen bien. Hasta luego. Коллеги, мы закончили.